Padre, gracias. Gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Porque podemos llegar delante de tu presencia. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos exaltar tu nombre. Gracias porque podemos decirte que te amamos. Gracias, Padre, porque podemos decirte que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro único Elohim verdadero. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre mío, con el firme deseo de poderte exaltar, de poder glorificar tu nombre, de poderte decir que te amamos, de poderte decir que eres nuestro Rey, nuestro único Señor. Oro delante de tu presencia, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estoy aquí para dar órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este mensaje para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Bendiciones de Yahweh. Le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero invitarles en esta hora que usted busque conmigo Primera de Samuel en el capítulo 2. Primera de Samuel en el capítulo 2 en el versículo 12. Hemos venido hablando acerca de la honra del Padre y cómo cuando se traspasa la honra del Padre, eso tiene unas consecuencias en la herencia. Tiene una consecuencia en la primogenitura y aún puede tener unas consecuencias en la salvación. Y hoy vamos a estar enfocados en el tema de la familia de Elí. Primera de Samuel en el capítulo 2, en el verso 12. La Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Vamos a ver si los enfocamos un poco. Elí era el sacerdote de aquel tiempo y Elí tenía 2 hijos. Pero mire lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que los hijos de Elí eran hombres que impíos y que no tenían conocimiento de Yahweh. Sin embargo, estos muchachos tenían oficios sacerdotales. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Cuando nosotros buscamos esta palabra impíos, vamos a irnos a la versión Reina Valera más. Vamos a irnos a la versión Reina Valera más y buscamos esta palabra impío. Esa palabra tiene el número de Strong 1100. Es decir, es el número de Strong 1100. Y ese número de Strong está para una palabra hebrea que es la palabra Beliyal. Y esa palabra hebrea Beliyal se puede traducir como sin ganancia, inutilidad, por extensión, destrucción, maldad. ¡Wow! Está diciendo entonces la palabra de una manera bien clara que estos muchachos le eran inútiles a Yahweh. Estos muchachos, muy a pesar de que tenían un oficio sacerdotal, no le eran útiles a Yahweh. Es decir, no había en ellos un propósito de vida, ¿verdad?, que edificara al reino de Yahweh y que edificara a Yahweh como Padre. Y dice además de eso que eran hombres sin conocimiento. La palabra conocimiento ahí es el hebreo yadá con número de Strong 3045 que puede traducirse cuidado, observación, instrucción, designación, es decir,
Y dice, sin conocimiento de Yahweh. Es decir, que estos muchachos realmente no sabían quién era Yahweh de manera vivencial. Yo no sé si estoy siendo claro en lo que estoy diciendo. Una cosa es que usted tenga conocimiento de Yahweh desde el punto de vista intelectual. Es decir, que a usted le digan que Yahweh es el supremo, que Yahweh es el todopoderoso, que Yahweh es el Elohim de Israel. Y otra cosa es que usted tenga un conocimiento vivencial de él. Es decir, que haya tenido experiencias personales con él. Ahora, cuando uno ve esto en la Biblia, uno tiene que preguntarse, ¿y por qué estos muchachos eran así si tenían un padre que era un sacerdote? Porque parte de la responsabilidad del padre es poderle enseñar a los hijos la palabra, es instruirlos en el temor de Yahweh, porque su padre no hizo la tarea que le correspondía hacer para con ellos como hijos. Y sin embargo, a pesar de no haber hecho la tarea que le correspondía con sus hijos, quiso que sus hijos heredaran lo que él tenía de Yahweh. Muy delicado eso. Muy delicado que nosotros pretendamos que nuestros hijos hereden lo que Yahweh nos ha dado sin que ellos conozcan a Yahweh. ¿Sabe por qué? Porque no va a ser posible aquello y algo va a estar sucediendo. Porque cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos lo que nos corresponde enseñarle de parte de Yahweh, es que nosotros estamos creyendo que Yahweh es menos como para que nosotros lo honremos delante de nuestros hijos. Que Yahweh no merece el honor de ser conocido por nuestra descendencia. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque estamos deshonrando a Yahweh. Ahora, esta falta de conocimiento que tenían estos muchachos de Yahweh y esta falta de temor de Yahweh, por lo tanto, lo podemos decir, lleva también a una falta de sabiduría, a una falta de inteligencia y a una falta de prudencia. Estos muchachos eran imprudentes, eran necios, eran inútiles para Yahweh, pero estaban ejerciendo el sacerdocio. Y mire que esto logró que se diera una degeneración sacerdotal y que se dieran cosas que impactaron también el corazón del pueblo. Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 13, la Biblia dice, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Una costumbre es un hábito, y un hábito por lo menos para desarrollarse lleva entre 4 a 6 semanas, en que usted repita algo y repita algo y repita algo, y llega un momento en que ya se convierte en una costumbre, en un hábito. Dice que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Wow. Tal vez usted lee esta escritura y si no conoce el contexto en el cual está hablando el autor, entonces usted dice, bueno, pero ¿y qué? ¿Cuál era el problema si los sacerdotes podían comer de las ofrendas? ¿Cierto? Pero un momentico, vamos a irnos a lo que dice la Biblia en el libro de Levíticos. Busque conmigo, por favor, libro de Levíticos en el capítulo 6, en el versículo 15, dice la Biblia. Y tomará de ella, está hablando de la ofrenda, un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerá Aarón y sus hijos. ¿Qué es lo que va a comer Aarón y sus hijos?
el sobrante de la ofrenda. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los hijos de Elí? Ellos comían era de lo primero, no de lo que sobraba. Sin levadura se comerá en lugar santo, y en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. O sea que no solo era importante el orden en el que se tomaban las cosas, sino el lugar donde se comían las cosas. Ellos no estaban haciendo en ese momento el oficio sacerdotal, sino que otro estaba ofreciendo la ofrenda, y entonces llegaba y mandaban al criado del sacerdote que fuera con un garfio de 3 ganchos, con un trinche, ¿verdad? Y llegaba y pullaba la ofrenda, y lo que sacaba era para ellos, y iban y se lo comían donde le daba la gana. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener temor de Yahweh. Hay que tener reverencia por lo que a Yahweh le pertenece. Y estos muchachos no los tenían. Y no los tenían porque ellos cambiaron los órdenes. Se pusieron ellos de primero. Y no los tenían porque además cambiaron los lugares. Es bien importante. Yahweh es un Elohim de orden. Yahweh es un Elohim de detalles. Yahweh nos asigna lugar para hacer cada cosa. Nosotros no podemos cambiar los lugares. Yahweh, por ejemplo, nos asignó este lugar para celebrar a Él culto, para celebrar a Él adoración. Y Yahweh, por ejemplo, nos asignó un lugar en Turbaco para celebrar a Él culto y para celebrar a Él adoración. Y ni yo, que soy el sacerdote principal de esta casa, ni ninguno que esté bajo mi cobertura puede cambiar esos lugares. Amén. Ni tampoco puede cambiar cómo se hacen las cosas, porque Yahweh nos dijo cómo se harían las cosas. Amén. En el momento en que comencemos a cambiar las cosas y comencemos a cambiar los lugares, ya nosotros estamos fuera del temor, estamos fuera de la obediencia y estamos transgrediendo y traspasando la palabra de Yahweh. Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo la Biblia. Libro de Levíticos en el capítulo 7, del verso 7 en adelante. Dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será el sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. ¿Esto qué quiere decir? Que si otro sacerdote estaba oficiando la ceremonia, entonces usted no podía ir por el hecho de que fuera sacerdote y tomar de la ofrenda, porque todo lo que estaba ofreciendo el sacerdote era para el sacerdote que hiciera el ofrecimiento. Versículo 9. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, que es el caso que se está mencionando allá, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. ¿Verdad? Entonces, la ley de Moisés, en referencia a las ofrendas, en referencia al oficio sacerdotal, estaba diciendo claramente cómo se llevarían a cabo la ceremonia y a quién le correspondía cada cosa, de tal manera que el sacerdote no podía inventarse sus propios mecanismos, no podía inventarse su propia forma, pero estos muchachos, por la falta de temor de Yahweh, por su falta de conocimiento de Yahweh, comenzaron a hacer todas estas cosas. Y como consecuencia de lo que ellos hacían, el pueblo comenzó a menospreciar la ofrenda que llevaban a Yahweh. Qué cosa tan tremenda. Wow, qué cosa tan tremenda esta. Entonces, dése cuenta cómo la conducta de estos muchachos
trajo como consecuencia pecado también sobre el pueblo. Pero antes que la conducta de estos muchachos, la conducta de su padre trajo sobre ellos también consecuencias. Así que esto viene un hilo conductor, el sacerdote principal, luego los hijos del sacerdote, luego el pueblo, de tal manera que tanto el pueblo como el sacerdote principal y los sacerdotes auxiliares estaban contaminados. Estaban contaminados. Esto es tremendo. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Primera de Samuel capítulo 2, verso 15 dice la Biblia: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino que dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Pero lo que decía la ley de Moisés era que debía ofrecerse primero el sacrificio y luego tomar lo que era del sacerdote. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Tremendo. El pecado de estos muchachos era un gran pecado delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque ellos ocasionaron, porque ellos provocaron al pueblo para que menospreciara las ofrendas de Yahweh. Y Yahweh no podía pasar estas cosas por alto. Ahora, hay algo bien importante. Elí era consciente de que sus hijos estaban mal delante de Yahweh. Primera de Samuel capítulo 2 verso 22, la Biblia dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que sus hijos eran ¿qué? Fornicarios y adúlteros de ñapa. Versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Wow. Su padre, que era consciente del pecado de los muchachos, le dijo a los muchachos: miren, es que ustedes están haciendo mal. Pero se quedó ahí. Él por lo menos debió removerlos del cargo y decirlo: ustedes no van a oficiar más el sacerdocio de Yahweh, porque ustedes están haciendo de manera incorrecta, y esta forma en que ustedes están actuando me deshonra a mí y deshonra también a Yahweh. Como él no hizo aquello, entonces Yahweh comenzó a tomar decisiones. Y una de las decisiones que tomó es que los iba a hacer morir. De tal manera que cuando su padre intervino, ya fue bastante tarde y Yahweh no permitió que ellos escucharan. Póngame mucha atención. Yahweh no permitió que ellos escucharan. Dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 6, del verso 9 en adelante, que el profeta Isaías fue llamado en su tiempo para hacer que los que tuvieran ojos no vieran, que los que tuvieran oídos no oyeran, y que su corazón no se convirtieran, porque él no quería ni sanarlos ni salvarlos. Qué situación tan triste a la que nosotros podemos llegar cuando se nos ha exhortado una y otra vez y no hemos puesto atención,
y entonces Yahweh permite que se cierren nuestros ojos, que se cierren nuestros oídos y que nuestro corazón no se convierta, no se arrepienta para que no reciba ni sanidad ni salvación. Así que Yahweh hizo la intervención aquí. ¿Para qué? Para que se muriera. A mí me causa incomodidad cuando yo veo al pueblo muchas veces hablar de Yahweh y solamente hablan de un Elohim que hace todo lo que ellos creen que es bueno, pero que no disciplina en su momento. Yahweh disciplina. Porque si Yahweh no disciplinara, entonces nos tendría a nosotros como hijos bastardos. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el padre que ama al hijo se apresura para disciplinarlo. Y que si el padre no disciplina al hijo, entonces lo tiene como bastardo. Y Yahweh no tiene hijos bastardos. Él tiene hijos amados. Y todo aquel hijo de Yahweh que no se somete a Yahweh, que una y otra vez vive deshonrándolo, recibirá de suyo la disciplina correspondiente. Y póngame mucha atención. Cuando estamos en estos procesos de Yahweh, si alguien identifica uno de esos procesos, lo que debe hacer es orar para que todo lo que Yahweh ha determinado se lleve a cabo y que haya arrepentimiento en el corazón de la persona que está siendo tratada. Ni se nos ocurra a nosotros meternos en la mitad, porque también vamos a llevar nosotros lo propio. Una de las cosas que he dicho acerca de la deshonra y acerca de todos estos procesos que se hacen directamente contra el Padre es que, número uno, la gracia de los demás hijos no le alcanza para tratar de frenar lo que el Padre está haciendo. Amén. Y número dos, aquel hijo que esté deshonrando al Padre, la mejor opción que tiene es acercarse al Padre face to face y reconocer su situación y arrepentirse delante de la presencia de Yahweh. Así que Elí conocía la situación, pero muy a pesar de que él conocía la situación, no estorbaba a sus hijos, sino que dejaba que sus hijos hicieran lo que les placía. Primera de Samuel capítulo 3, verso 13, la Biblia dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, se está refiriendo a Elí, porque sus hijos han blasfemado a Yahweh y él no los ha estorbado, sino que él ha permitido que ellos hagan lo que les ha placido, lo que les ha dado la gana. Entonces, ante toda esta situación que se estaba viviendo, Yahweh decide intervenir. ¿Y cómo interviene? Yahweh trae a un hombre de Yahweh. Así dice la Biblia literalmente. Algunos dicen que fue un ángel, pero literalmente lo que dice la Biblia es que trae a un hombre de Yahweh para que le traiga una palabra a Elí con una sentencia. Miremos lo que dice la Biblia. Primera de Samuel capítulo 2, verso 27. Y Yahweh arranca con un reclamo que le hace a Elí. Dice la Biblia: y vino un varón de Yahweh a Elí y le dijo: así ha dicho Yahweh, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y entonces le dice en el versículo 29: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Es decir, ¿por qué ustedes pisotean mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos
de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Es decir, tú has idolatrado a tus hijos. Me has quitado del lugar en el que yo debo estar en tu vida y has colocado a tus hijos. Los has colocado por encima de mí. Y además tú les has dado lo mejor para engordarlos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo. Es decir, lo has tratado como un ídolo completo. Lo has colocado en mi lugar y las ofrendas que son mías se las dan a ellos para que se engorden, para que estén rosados. Y a mí tú no me das el respeto que yo me merezco. Y después de haberle hecho el reclamo, entonces en el verso 30 comienza la sentencia de Yahweh. Por tanto, dice Yahweh, Elohim de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga. Es decir, no voy a hacer lo que yo prometí porque tú has fallado en honrarme. Mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Si usted tiene en poco a Yahweh, sepa que Yahweh lo va a tener en poco a usted. Si usted honra a Yahweh, entonces Yahweh lo va a honrar. Versículo 31. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Wow, ¿qué ha dicho Yahweh? Dijo, les voy a cortar los días. ¿Usted se acuerda lo que dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y los días sean largos sobre la tierra. Él dijo, me deshonraste, la sentencia cae sobre ti. Voy a cortar los días de tu casa. Versículo 32. Verás tu casa humillada, mientras Yahweh Elohim colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea que los de tu casa van a morir jóvenes. Cuando tengamos familia de que una vez tras otra vez mueren personas jóvenes, hay que revisar un problema de ¿qué? De honra. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Es decir, lo voy a dejar en el altar, pero cuando tú lo veas te va a provocar dolor de lo que yo voy a hacer con él. Y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Es decir, en la edad reproductiva van a morir ellos. Versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Los voy a matar a los dos el mismo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Es decir, no creas tú que porque tú has hecho lo que has hecho yo me quedé sin opciones. Pues no, me voy a buscar a otro mejor que tú que anda en integridad y vivirá delante de mí ungido todos los días para que sepas que yo soy Yahweh. Y que tú pudiste ser un instrumento mío, pero como no quisiste, te desecho. Ya no más. Versículo 36. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan.
Es decir, en todo aquello en lo cual tú me has deshonrado, vas a saber que yo soy Yahweh. Número 1, los voy a desechar de mi altar. Número 2, les voy a cortar los días sobre la tierra y sobre el altar. Número 3, también haré que tengan escasez de pan, porque abusaron de mi abundancia y se colocaron ustedes primero que yo para comer el pan, pues ahora será todo lo contrario. Todos los demás comerán primero y ustedes serán los últimos y rogarán por el pan. Qué cosa tan tremenda. Mire, es necesario que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a honrarnos. He visto muchas familias que enseñan la honra al revés. ¿Qué es esto? Los padres honran a los hijos y los hijos no se dan ni por entendido. Yahweh trajo una palabra por un varón de Yahweh que dijo todo esto y lanzó esa sentencia. Pero además de eso, el sacerdote y profeta que estaba siendo formado en la casa de Elí también recibió una palabra de parte de Yahweh. Vamos a mirarla enseguida. Primera de Samuel capítulo 3 verso 11. La Biblia dice, y Yahweh dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los oídos. Van a tener zumbido en los oídos los que oigan esto que yo voy a hacer con Israel. Y dice, aquel día yo cumpliré. Wow. Dice la Biblia, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Yahweh y él no los ha estorbado. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Mire lo contundente que es Yahweh con respecto a su honra. Dice, no van a tener perdón, no habrá sacrificio que pueda calmar mi ira, no habrá ofrenda que pueda aplacarme, porque yo he decidido que la sentencia contra ellos viene porque lo que han hecho es muy grave. ¿Usted cree que cuando un sacerdote cae y deja por debajo la honra de Yahweh y deja el evangelio entredicho, a Yahweh no le importa eso? Claro que sí. Yahweh lo va a reclamar de manos de él. Más le vale que tan pronto pueda, que tan pronto se dé cuenta de la embarrada que ha cometido, se arrepienta y no sea que llegue al punto de no retorno, al punto donde Yahweh diga, esto no será expiado, no habrá cómo resolver este problema porque yo he decidido que esto va, porque el daño que me ha hecho es muy grave. Usted sabe, la Biblia dice claramente que en aquellos tiempos en los cuales David le falló a Yahweh matando al esposo de Betsabé para tomarla como mujer, la Biblia dice que el castigo que vino sobre él fue porque había provocado que los impíos blasfemaran el nombre de Yahweh por lo que él había hecho. Yo no te castigo, ni siquiera te voy a castigar por la muerte de este. Yo te voy a castigar es porque tú has provocado que los que no me conocen hablen mal de mí. Por eso es tan delicado cuando usted vaya afuera y da un mal testimonio y la gente comienza a hablar mal de Yahweh. Mira, y eso que es evangélico. Y eso que dice que conoce a Dios, ¿qué tal si no lo conociera? ¿Usted cree que Yahweh tiene eso en menos? Pues no lo tiene en menos. Y a David le fueron cobrados 4 tantos. Es decir, él pagó 4 veces lo que había hecho. Y le dijo, tu vida está perdonada, para que lo sepa. Pero te castigo por esto, para que sepas por dónde le entra el agua al coco, para que
que sepas que a mí tú me respetas, mi honra Amén. la respeta. Amén, amén, Soy amén. tu padre, Amén. soy tu amigo, te he complacido, pero sabe una cosa, me debes el respeto. Amén. A veces la gente entra en una cosa que muchos han llamado el exceso de confianza. Y es que como el padre llega y lo soba y le dice hijo mío y se juega con ellos y todo lo demás, entran en el exceso de confianza donde comienzan a faltarle el respeto al padre. Pues sepan que el padre no lo tendrá en menos. Independiente del tipo de relación que usted tenga con él, usted le debe respeto reverencial por ser su padre. Y hay una sentencia que gravita para todos aquellos que deshonren al Padre. Yahweh le habló esta palabra a Samuel cuando estaba dormido, lo despertó y le dijo esto. Y al día siguiente, cuando él se levantó, Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Yahweh y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Usted sabe, cuando usted está deshonrando a Yahweh, siempre viene un rúa perverso que se aprovecha de su cabeza y que usa su boca para tratar de condenar a otros cuando ya usted está condenado. Estaba este rúa perverso posesionado de la vida de Elí y entrelazó palabras para obligar a Samuel que le dijera, aún bajo maldición, lo que Yahweh le había dicho, porque esto era lo que le estaba diciendo. Le dijo, si tú no me dices lo que Yahweh te dijo de mí, entonces lo que Yahweh te dijo de mí será sobre ti. Eso fue lo que le dijo. Y dice la Biblia en el verso 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y entonces él dijo, mírele la respuesta, Yahweh es, haga lo que bien le pareciere. ¡Wow! Yo cuando vi esta respuesta, yo dije, este tipo está tostado. Este no está menos que Saúl. Es el mismo espíritu que los tiene gobernados. Es un espíritu de soberbia que no se quebranta ni aún en los momentos más difíciles de su vida. Vea, que Yahweh me diga a mí que mis hijos se van a morir y que de ñapa yo me puedo morir y que toda mi descendencia está condenada y que yo sepa eso, lo primero que voy a hacer es que no voy a estar más de pie, de rodillas o postrado totalmente delante de su presencia, pidiéndole perdón, pidiéndole que tenga misericordia, pero no, Dios no, Yahweh, que haga lo que él quiera conmigo, que me reviente todo, que acabe con mi descendencia, pero yo voy a permanecer así. Wow, qué cosa tan tremenda es la soberbia. Por eso dice la Biblia que la soberbia atenta contra Yahweh. Y como este hombre afirmó esta palabra, siendo el sacerdote principal, tal como él lo dijo, así se hizo. Así vino esta palabra para cumplirse en la vida de él, en la vida de sus hijos y en la vida de su familia. Qué cosa tan tremenda. Busque conmigo, por favor, Primera de Samuel, capítulo 4, verso 10. Ya Samuel estaba ministrando en Israel y se presentó una situación entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y hubo guerra entre ambos y la primera parte de la batalla la perdieron los israelitas. Y los israelitas mandaron a decir a los ancianos de Israel que ellos habían perdido la batalla. Y cuando los ancianos de Israel se enteraron que esto había pasado, entonces dijeron, bueno, vamos a traer el arca que está en Silo. Y trayendo el arca que está en Silo, el arca está en medio de nosotros, entonces Yahweh irá con nosotros para darnos la victoria. Mire qué cosa tan tremenda.
Yo dije que había sido afectado el sacerdocio que estaba contaminado, los auxiliares del sacerdote que estaban contaminados, pero también el pueblo estaba contaminado y los líderes del pueblo estaban contaminados. ¿Por qué? Porque ellos debieron pensar que si Yahweh no les había dado la victoria, algo malo estaban ellos haciendo. Pero no. Entonces ellos quisieron obligar a Yahweh que estuviera en medio de ellos para que Yahweh les diera la victoria aún con todo lo que tenían encima. Y mire lo que dice la Biblia. Primera de Samuel capítulo 4 verso 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Yahweh fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Wow. Mira el cumplimiento de la palabra. Los dos hijos murieron el mismo día. Sin ser guerreros, murieron en la batalla. Y murieron junto al arca de Yahweh, la cual fue tomada. Wow, qué cosa tan tremenda. Entonces dice la Biblia en el versículo 12: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, es decir, el hombre estaba con señal de aflicción, ¿verdad? Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Yahweh. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Wow, tremendo esto. Versículo 16. Y dijo pues aquel hombre allí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Yahweh ha sido tomada. Mal mensajero, mire lo que pasó. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Yahweh, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Wow. 40 años juzgó a Israel. Cuando se enteró del cumplimiento de la sentencia de Yahweh, entonces se fue hacia atrás y se desnucó. A este no hubo ni siquiera que tocarlo. A este no hubo ni siquiera que mostrarle un arma, sino que la misma palabra terminó matándolo. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Yahweh había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron dolores de repente. Usted sabe, una de las cosas que sucede cuando se dan traumas como esto en las ciudades es que se desatan los dolores de parto en las mujeres que están embarazadas. Por eso, una de las cosas que dice la palabra es que cuando se estén presentando todas aquellas situaciones que se van a presentar en el día final, ¿verdad? Es preferible que no haya embarazada por ahí porque van a terminar pariendo, ¿verdad? Y dice la Biblia en el versículo 20, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida.
Versículo 21. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Yahweh, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Yahweh. ¿Cuál era el futuro que le esperaba a este muchacho, a Icabod? Morir a edad temprana y mendigar por pan a los sacerdotes de su tiempo. Ese era el futuro, un futuro de dolor que había sido marcado por su abuelo y por su padre. Ahora, mire lo que sigue diciendo la palabra, porque Yahweh no dijo que le iba a secar la matriz a alguien, le dijo: van a seguir naciendo, pero se van a morir jóvenes. Y en los tiempos de Salomón, uno de los descendientes de Elí, que estaba en el sacerdocio, se alió con uno de los hermanos de Salomón que trató de usurpar el trono. Vamos a revisar esa escritura enseguida. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 24, la Biblia dice: ahora pues vive Yahweh, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre. Está hablando Salomón. Y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Usted sabe, hace unos días estuvimos predicando acerca de este asunto de Salomón como primogénito, y una de las preguntas que saltaba es cómo Salomón como primogénito mató, número uno, a Adonías, y mató a toda la gente que mató. Era un juicio justo de Yahweh lo que él estaba haciendo. Mire lo que dice: entonces el rey Salomón, verso 25, envió por mano de Benaías, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Versículo 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Yahweh, el Señor, delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Yahweh, para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Qué le parece? El niño Salomón mató a su hermano para que se cumpliera la palabra, y echó al sacerdote para que fuera cumplida la palabra. Porque este sacerdote, que venía de una familia infiel, también le fue infiel al rey cuando apoyó a los que conspiraban contra el rey. Y entonces esta familia se convirtió en una familia de infieles, una familia que deshonra, una familia que no le es útil a Yahweh, y Yahweh poco a poco los fue eliminando tanto del ministerio, pero también los fue eliminando de la tierra. Hacía que se murieran jóvenes, hacía que ninguno de ellos tuviera descendiente que llegara a la ancianidad. ¿Por qué? Porque Yahweh había dicho por medio de su palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y los días sean largos sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda esta! Nosotros tenemos que ser conscientes que el pecado de deshonra trae sobre nosotros maldición, que el pecado de deshonra trae sobre nosotros acortamiento de la vida, que el pecado de deshonra puede destituirnos del ministerio, que el pecado de deshonra nos puede quitar la primogenitura, que el pecado de deshonra aún nos puede llevar a que perdamos, a que se pierda la salvación. En esta mañana estaba ahí conversando con mi esposa, y yo le decía, y ella me decía: qué privilegio tenemos nosotros de servirle a Yahweh.
¿Qué privilegio tenemos nosotros de haber sido escogidos por Yahweh? De haber sido escogidos por Yahweh para servirlo. Usted sabe, hay gente que no tiene ese privilegio. Y no solamente no tiene ese privilegio, sino que Yahweh ha determinado que se pierda. Entonces yo no puedo entender cómo alguien que Yahweh lo llama al ministerio dice, no, es que yo para eso no. Es que Yahweh no te está diciendo que tienen que salir las capacidades de tu carne. Jamás le ha dicho Yahweh eso a nadie. Lo que Yahweh ha dicho es, yo voy a hacer de ti esto o aquello. Amén. Y tú lo único que tienes que hacer es permitir que Yahweh cambie tu manera de pensar. Amén. Para que cambie también tu manera de vivir y puedas percibir la voluntad de Yahweh como agradable, como perfecta y como capaz de triunfar. Oramos delante de ti aquí con el profeta Daniel, declarando, Padre mío, amén, que todo lo que nos mandes a hacer lo vamos a hacer. Amén. Declarando, Padre amado, que es un privilegio servir. Aleluya. Que es un privilegio honrar. Aleluya. Perdónanos las veces que no lo hemos considerado así. Ayúdanos a caminar en integridad delante de tu presencia, aleluya, de tal manera que tu nombre sea honrado y glorificado. Amén. En el nombre poderoso, gracias, de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Que Yahweh tenga de ti misericordia. Gracias, y ponga en ti shalom. Amén. Bendiciones. Aleluya.